Bueno, mi nombre es Rosicela Morales Robles y a continuación le voy a hablar acerca del derecho constitucional, más exactamente la disciplina jurídica. Contenido: 1. Introducción. 2. Derecho constitucional, objeto de estudio. 2.1. El objeto del estudio material. 2.2. El objeto del estudio formal. 3. Las esferas del derecho constitucional. 3.1. La esfera de los derechos constitucionales. 3.3. La esfera del derecho constitucional, jurisdiccional y jurisprudencial. 3.4. La esfera del derecho constitucional y la estructura del Estado. 3.5. La esfera del derecho constitucional de las relaciones entre órganos del Estado. 3.6. La esfera de defensa y seguridad nacional. 3.7. La esfera de las relaciones internacionales e integración regional. Cuarto punto. El origen del derecho constitucional en el mundo y en Bolivia. 4.1. Derecho constitucional en el mundo y el derecho constitucional y su relación con las demás ramas. 5. La sociedad, el Estado y el derecho. 5.2. La población, el pueblo y la nación. 5.3. La necesidad de normatividad. 5.4. Derecho constitucional como construcción jurídico-axiológica. 5.5. La importancia del derecho constitucional. Primer punto. Introducción. El derecho constitucional es una rama del derecho público, cuyo campo de estudio se desarrolla en las normas fundamentales que definen un Estado, es decir, en los textos constitucionales. Estas normas son de dos tipos: normas principio y normas regla. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la regulación constitucional de la forma de Estado, la forma de gobierno, los derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos como las relaciones entre poderes públicos y ciudadanos. En Bolivia, todas las constituciones hasta el año 2009 fueron elaboradas con y para las élites que gobernaban el país. Sucedió así con las constituciones que fueron aprobadas luego de los golpes militares. Es a partir de la Constitución de 2009 que en un cierto progresismo fue introducido por fuerzas de izquierdas presentes en la Asamblea Constituyente 2016-2019, aunque la coalición política del momento impulsó ciertas instituciones conservadoras, resultando una constitución de tipo híbrido, ni de derecha ni de izquierda, pero lo suficientemente maniobrable, que en los próximos años se verán sus resultados en torno a las instituciones progresistas que se están implementando en materia económica, cultural y social, que esperamos que dejen de ser neoliberales y neoburguesas. 2. Derecho constitucional y su objeto de estudio. En primer término, debemos entender al derecho constitucional bolivariano como un conjunto de normas legales pertenecientes al derecho público, que surge en el pensamiento constituyente bolivariano, que tiene su origen en el pensamiento de Simón Bolívar, autor del texto constitucional que fuera modificado más de 2 decenas de veces. Estas normas legales crean las instituciones legales y constituciones de Bolivia, limitando su funcionamiento, estableciendo su relación entre sí, determina el tipo de Estado y forma de gobierno y garantizan el respeto de los derechos humanos constitucionales. Todas las disciplinas jurídicas tienen un objeto material y un objeto formal. Así pues, el derecho constitucional no es ajeno a estos objetos. 2.1. El objeto de estudio material. La realidad de una sociedad se traduce en las actividades jurídicas, que devienen de los programas políticos y a su vez se transforman en leyes. Es así que André señala que el objeto material del derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, y para él los fenómenos políticos son: a. El reconocimiento total del hombre por el hombre. B. El de la determinación de lo que es bueno para la sociedad. C. El de las relaciones entre dirigentes, gobernantes o gobernados. 2.2. El objeto de estudio formal.
El derecho constitucional es una disciplina jurídica que formalmente estudia la organización constitucional del Estado. Desde los parámetros o divisiones a ser identificados en los textos constitucionales, A. La parte dogmática y B. La parte orgánica. La dogmática de un texto constitucional contiene todo lo relacionado con los derechos fundamentales de los seres humanos, que en la realidad bolivariana se encuentran en la primera parte, artículos del 1 al 144 y quinta parte de los artículos 410 y 411, que se ocupan específicamente de las bases fundamentales del Estado de Derecho, deberes y garantías, y de la jerarquía normativa y reforma de la Constitución. La parte orgánica de un texto constitucional tiene todo lo relacionado con la organización del Estado, que en la realidad bolivariana se encuentra en la segunda, tercera y cuarta parte de los artículos 145 al 409, que se ocupa específicamente de la estructura y organización funcional del Estado, estructura y organización territorial del Estado, estructura y organización económica del Estado. Mauricio, por su parte, sostiene que el derecho constitucional estudia las instituciones políticas desde un ángulo jurídico. Esto implica una metodología que nos permite lograr ese objetivo. Ese método consiste en reunir las reglas del derecho relativas a los órganos esenciales del poder, reunidos en un texto solemne llamado Constitución, y en una serie de tratados ratificados por el Estado y leyes orgánicas y otras normas que desarrollan los dispositivos constitucionales. Por su parte, Domingo García Belaunde también nos advierte que no hay que confundir la Constitución con el derecho constitucional. Esto, que es evidente, no siempre se respeta. Se lee la Constitución y se cree saber derecho constitucional, lo cual no es solo una idea errónea, sino incluso dañina, pues de allí brotan un sinnúmero de errores. Finalmente, en el derecho constitucional se encuentran las relaciones que se dan entre derecho y política, teniendo como eje conceptual la Constitución. Se puede decir que para el estudio del Estado y del derecho constitucional, la sociedad es una comunidad teológica, en cuanto que se forma y se nace con una vista a un determinado fin, concepción aristotélica. 5.2. La población, el pueblo y la nación. Los conceptos de población, pueblo y nación son fundamentales para entender el ámbito del derecho constitucional. Debemos tener mucho cuidado cuando nos referíamos al término nación, para comprender el tema de sociedad, Estado y derecho, ya que para algunos autores constitucionalistas, insistimos, como hemos enunciado, el término nación tiene una connotación sociológica y no jurídica. La sociedad se convierte en una comunidad cuando se dan fuertes lazos culturales y la comunidad en nación. Cuando hay una conciencia de pertenencia a la misma comunidad, a través de un pasado común, un proyecto de futuro que también se comparte, además de otros elementos de identidad. Por ello, cada nación, de acuerdo con su propio desarrollo histórico, tendrá sus propios elementos culturales que la definan como tal. Las necesidades de normatividad. Las normas de conducta existen en la sociedad para su propia sobrevivencia, es decir, cuando el ser humano se percata que es gregario por necesidad. También se da cuenta de que esa necesidad que tiene el hombre requiere de reglas, y esas reglas de conducta son necesarias para la vida de los individuos. La regla no solo le va a permitir vivir en comunidad, sino también revisar sus fines espirituales, materiales y societarios. Entonces, estaremos en presencia del elemento jurídico, el cual se ha venido desarrollando a la par de la historia de la humanidad. 5.4. Derecho constitucional como construcción jurídico-axiológica. El derecho constitucional es una construcción jurídico-axiológica que pretende estructurar la vida del Estado en su totalidad. En algunos aspectos lo logra, por ejemplo, cuando logra la unidad jurídica del país, regula las relaciones exteriores del país mediante tratados internacionales, el ejercicio del poder político limitado en el tiempo por medio de las elecciones generales periódicas,
la composición judicial de los conflictos de interés y el cobro de impuestos, etc. La importancia del derecho constitucional. El derecho constitucional busca solucionar el eterno problema de regular a quienes ejercen el poder político en un país, por medio de un ordenamiento jurídico y de la vigencia de los valores sociales. La necesidad de una constitución escrita y sistemática fue una de las ideas de la Revolución Francesa, que tuvo rápida difusión a través del continente europeo. Varios movimientos trataron de oponerse al constitucionalismo, pero sin éxito. Entre ellos estuvo el movimiento de restauración monárquica, la tentativa de resucitar la concepción medieval de la constitución estamental de Alemania y aristocracia territorial en Inglaterra. Derecho constitucional en Bolivia. Durante el siglo XIX se hace una práctica común de cada Estado-nación. De que cada Estado-nación tenga una constitución escrita. Tal fue el caso de la mayoría de países latinoamericanos que nos independizamos del Imperio Español. En España, la Constitución de Cádiz ordenaba en el artículo 368 la creación de las cátedras de Constitución, que solo llegaron a nacer en Madrid y Valencia. Es introducida en las facultades de Derecho por el Plan de Estudios posteriores a 1821. Es así que en Bolivia fue introducida en el Plan de Estudios de la Universidad de San Francisco Xavier de Sucre en 1846. En 1826, Simón Bolívar envía la Constitución más liberal y moderna, según sus propias palabras, a los diputados bolivarianos, reunidos en Chuquisaca, la cual constaba de 157 artículos y que fuera copia casi exacta de la Constitución que él mismo pusiera en vigencia en Perú. Con esto nace el derecho constitucional bolivariano. El derecho constitucional y su relación con las demás ramas del conocimiento humano. Giovanni Sartori se ha referido a la construcción de un Estado de Derecho con el término de ingeniería constitucional. Esto alude al grado de complejidad y precisión en la construcción y desarrollo de la vida política de un país regulado por principios, valores y normas constitucionales, la sociedad, el Estado y el derecho. Fue Hans Kelsen quien señaló que la sociedad es una persona jurídica, un centro de imputaciones de derechos y obligaciones, en atención a todos los miembros que integran a esa persona colectiva. Para que una sociedad exista, se requiere mucho más que un territorio determinado y un conjunto heterogéneo de seres humanos que radiquen allí, con ánimo de realizar su vida con él. Se requiere de una identidad de los individuos fruto de múltiples relaciones sociales, económicas, culturales y comunitarias. En una sociedad hay personas que interactúan, que modifican su realidad, que inventan medios de producir los bienes que necesitan y que siempre son escasos, que construyen sus ciudades, que se reproducen, que pelean en guerra y que crean su cultura y su historia. Comparten elementos de subsistencia y de convivencia. Por otro lado, en dicha sociedad hay conocimientos que son compartidos y asimilados por las personas que integran. Tal es el caso del idioma, de las tradiciones o la religión, lo cual implica que existen nexos culturales sólidos. Es entonces, frente a la presencia de esos nexos culturales, cuando una sociedad se convierte en una comunidad. Sin los elementos esculturales no se podría explicar cómo una sociedad se relaciona con el Estado y a su vez con el derecho. La esfera de defensa y seguridad nacional. El campo de defensa y seguridad nacional es el área de regulación constitucional sobre lo que concierne el actuar del Estado en conflictos internos o externos. Asume tanto la guerra convencional como moderna asimétrica. La seguridad y defensa nacional implican un conjunto de acciones destinadas a cumplir objetivos de desarrollo del poder nacional frente a amenazas internas y externas que pongan en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y la solución pacífica de los conflictos por medio de la disuasión, la inteligencia, la contrainteligencia a nivel local y regional, nacional e internacional, y el trabajo coordinado en labores de seguridad y defensa nacional, tanto en el campo militar como en el campo civil.
En la actualidad, la lucha contra determinados riesgos globales implica una coordinación que debe ser regulada constitucionalmente a fin de limitar el poder político aplicado con acciones nacionales con consecuencias internacionales. Esta esfera se desarrolla entre los artículos 218 al 268 de la Constitución Política del Estado Bolivariano. La esfera de las relaciones internacionales e integración regional. Este campo de regulación constitucional regula los límites y facultades que tiene el Estado al relacionarse con otros Estados. Regula e impulsa las relaciones internacionales de cooperación y de formación de bloques regionales, tal como la Comunidad Andina o la Comunidad Sudamericana de Naciones. Esta esfera se desarrolla específicamente entre los artículos 255 al 266 de la Constitución Política del Estado Boliviano. El origen del derecho constitucional en el mundo y en Bolivia. El estudio del derecho constitucional pasa por recordar que él en la antigüedad se entendía el derecho con carácter religioso, estados teocráticos. En Grecia, con carácter absoluto, estados absolutistas. En Roma, con carácter institucional, producto de su organización estatal, estados republicanos. En la Edad Media se entiende el poder como un principio que deriva de Dios al rey, su representante en la tierra, estados monárquicos. En la modernidad, el principio de poder divino realiza un giro y, atendiendo a las grandes revoluciones como la americana y la francesa, recae en el pueblo, quien se encargará desde entonces hasta estos tiempos de trazar sus propios destinos. Derecho constitucional en el mundo. El derecho constitucional como disciplina de estudio en las universidades tuvo su origen en el siglo XIX. El origen se sitúa a finales del siglo XVIII, con la aparición de las primeras constituciones escritas, como ser la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789, que dieron origen al constitucionalismo como ideología. Con la globalización, las relaciones internacionales ya no están al libre albedrío de las políticas exteriores de cada país. Tienen una dinámica propia al cual los países, por necesidades políticas o económicas, deben adaptarse y aliarse entre sí, formando bloques económicos. Los límites del ejercicio del poder político en temas internacionales es uno de los contenidos del derecho, que plantea más interrogantes para su regulación. Tradicionalmente es un tema poco explorado en materia constitucional, que hoy en día cobra gran importancia, por la vigencia de los tratados de libre comercio que van implementándose entre diferentes países de la comunidad internacional. Esta esfera se desarrolla entre los artículos 306 al 409 de la Constitución del Estado Boliviano. La esfera del derecho constitucional, jurisdiccional y jurisprudencial se tiene como perfil clásico que sea el órgano judicial el encargado de solucionar todos los problemas que se presenten mediante demandas o denuncias en torno a los procesos constitucionales, quedándoles a los tribunales o cortes constitucionales la tarea de tribunales de revisión. En ese sentido, creemos que la justicia constitucional debe conseguir su independencia del órgano judicial y conformar sus propios juzgados de primera instancia y segunda instancia. Por otro lado, la jurisprudencia es el campo de regulación constitucional producto de la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional. En época de activismo judicial, los tribunales constitucionales suelen interpretar muchas normas y colocar largos fundamentos de las mismas en una gran cantidad de casos sobre los temas que se ponen en su conocimiento. De ello, resulta una cantidad de jurisprudencia que forma parte del importante del derecho constitucional en un país. La esfera del derecho constitucional de las relaciones entre órganos del Estado. Las relaciones entre órganos del Estado generan conflictos que guardan relación con la distribución de competencias por la que su relación es equilibrada, basada en la división de poder, las formas democráticas de gobierno, la protección de la persona, los principios de eficacia administrativa, los diferentes niveles de Estado, etc. Deben ser reguladas por el campo del derecho constitucional. Esta esfera tendrá inusitada importancia en el presente siglo, con el proceso de autonomías bolivarianas en curso, desarrollada entre los artículos 408. Las esferas del derecho constitucional. Las esferas del derecho constitucional son tan variadas como las áreas de la regulación constitucional.
La complejidad de las constituciones actuales exige una pluralidad de campos de estudio. Los principales campos son la esfera de los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales son aquellos que se encuentran codificados en los textos constitucionales de cada estado y que tienen una subdivisión entre ellos. De allí que por un lado se habla de derechos fundamentales y por otro de los derechos no fundamentales. Los primeros se encuentran en la parte dogmática de la Constitución, de los artículos 1 al 144, y los segundos en la parte orgánica de la Constitución, del artículo 145 al 411. Los derechos fundamentales son el núcleo de las normas constitucionales relativas a los principios de derechos individuales de las personas y que no son discutibles por ningún tipo de órgano y autoridad, siendo uno de los objetivos de la Constitución la protección jurídica de la persona, el aseguramiento de los derechos constitucionales por medio de los procesos de aseguramiento de los derechos, las sentencias judiciales, los actos administrativos, los servicios públicos, las políticas públicas y la legislación. Los derechos no fundamentales de la persona son derechos periféricos protegidos por la justicia constitucional. Pueden ser discutibles o disponibles solo por el legislador. Los derechos constitucionales en Bolivia son tutelados por los procesos constitucionales derivados de las acciones de defensa como acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de la privacidad, acción de cumplimiento y acción popular. La esfera del derecho constitucional económico. El campo de estudio del área de regulación constitucional de las relaciones económicas dentro del Estado y entre Estados regula temas importantes como el poder tributario del Estado. En los nuevos tiempos, el labor del Estado afirma que es más del orden económico que político, lo cual puede traer como consecuencia la disminución en ciertos aspectos. El poder denominado propio Estado. Por ningún motivo se puede extirpar de la ciencia del derecho público la noción de potestad estatal, tal y como ha sido legada por el pasado. El Estado posee una potestad basada en el derecho positivo, de imponer la voluntad general a los miembros oponentes para formar una unidad que ninguno de ellos puede impedir que se integre ni la pueda romper por el solo hecho de su oposición, pero a su vez no se puede desconocer que es necesario que las personas colaboren con el Estado como en la formación de los órganos de gobierno. La colaboración es un medio, el fin es la potestad del Estado. Campo del derecho constitucional internacional. Los constituyentes deben diseñar un sistema de garantía jurisdiccional y administrativa que permita tutelar los derechos fundamentales y los problemas generados por la vulneración de los mismos. Al mismo tiempo, se debe diseñar un modelo de Estado que permita lograr las funciones del Estado. No se puede definir jurídicamente al Estado, ni reconocer y determinar su naturaleza y su consistencia efectiva, sino después de haber conocido, teniéndolas en cuenta, sus instituciones de derecho público y de derecho constitucional. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.